Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿de dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Jesús, verso 34: ¿cuántos panes o cuánto pan tienen?, les preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescadillos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescadillos, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. 37. ¿Cómo dice? Todos comieron. Todos comieron cuanto quisieron. Otra traducción dice: todos fueron saciados. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de mujeres y niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió en una barca y cruzó a la región de Magdala o Magadán. Este tema se trata de lo que pasó después del gran milagro. Algo impresionante es que el Señor Jesús no dice: bueno, ya lo sané, se dio la vuelta y siguió su camino. ¿Podría haberlo hecho? Sí. ¿Hubiera estado mal? No, ya estaban sanos. Pero estaban en medio de ¿qué? Dice ahí la historia. En medio de un desierto, lejos de casa. Jesús no los deja, al contrario, ¿qué dice? Siento compasión. Otra versión dice: mi corazón se conmueve. ¿Qué está pasando? Jesús siente la necesidad de sustentar a las ovejas a través de los discípulos. Tiene cuidado de las personas. Ya los sanó, ya hizo milagros, pero ahora tiene cuidado de las personas. Y sabes que eso me impresiona, eso me mueve, eso me motiva, porque yo digo: bueno, ¿qué quiere decir? Que Jesús no los dejó abandonados y no dijo: hasta aquí llegamos y me voy. Se preocupó de cuál sería su futuro y de que regresarían a casa. Y ahora entonces quisiera que pensaras cómo, desde la perspectiva del Evangelio, una vez que tú, una persona o ellos fueron salvos porque se encontraron con Jesús, había una vida, un camino por delante. ¿Hacia dónde? Hacia su casa. Pero si lo vemos desde la perspectiva del Evangelio, ¿hacia dónde caminaban estas personas? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es la morada a la que aspiran todos los creyentes? Al cielo, a su morada celestial, a su casa. Y Jesús dice: tengo compasión, no quiero que desfallezcan en el camino. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Les da de comer. ¿Hace clic o no? Como que creo que a alguien sí. ¿A quién le hace clic? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, más adelante. Eso es lo impresionante. Ahora, ¿para qué te sirve esto? Cuando veas lo que sucedió con ellos, vas a entender que es lo mismo que Jesús está haciendo y quiere hacer contigo. Entonces, vayamos a la historia. Como dice la canción, estaban en el mismo lugar y con la misma
se la saben la cara. Así es, una multitud, Jesús, discípulos y la multitud. Ahora, había un peligro, y esto es importante. Esa multitud esperaba, o en teoría esperaba de Jesús el Mesías. Pero piensa en esto, toda tu historia por 1500 años aproximadamente, los judíos, sí, más o menos 1500 años, los judíos, o si consideramos a Abraham, 2000 años de historia, los judíos habían esperado un Salvador, un rey. La humanidad, 4000 años, a partir de Adán y Eva. Esperaron un Salvador, 4000 años. Mira, yo en esta semana pasaban minutos y a mí se me hacían eternos. 4000 años, 1500 años. No llegaba. ¿Sería fácil seguir confiando? ¿Sería fácil seguir teniendo fe? Yo creo que no. Y la realidad es que no. Entonces ellos estaban en ese peligro. Los acaban de sanar. Pero hay una lucha en decir, si es el Salvador, bueno, es que nadie hace lo que Él ha hecho. Pero es un hombre. ¿Y no dijeron que no iba a ser un hombre solamente? Había una lucha en el corazón de ellos. La lucha era cómo iban a seguir su vida después de ese momento. Ya me sanó, dicen que es el Salvador, tengo que tomar una decisión. ¿Seguiré por la vida como yo estaba o seguiré la vida como Él la enseña? Seguiré la vida buscándolo a Él. Qué interesante es esto, ¿sí o no? Verso 32, vean cómo dice, Jesús, ¿a quién llamó? A sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los llamó? Bueno, las personas, comenzando con los discípulos, tenían que considerar algo. Ellos iban a ser los que continuarían con el ministerio de Jesús. Los discípulos serían los encargados de continuar con el ministerio del Señor Jesús. Ahora, el verso 32 dice que Jesús tiene un sentir en su corazón. La Biblia revela cómo Jesús está sintiendo. Compasión. ¿Por quiénes? Tiene compasión por la humanidad. Pero ¿a quiénes les hace milagros? ¿A quiénes les va a alimentar? A los que lo buscaron para estar con Él. O sea, no solamente recibieron su milagro y se fueron. Jesús dijo, ya llevan 3 días aquí. No puedo dejarlos ir. ¿Se dan cuenta lo interesante y lo importante que era para estas personas no solamente recibir un milagro? Ya me ayudó, adiós. Como hoy vemos que la mayoría de las personas lo hacen y lo hemos hecho. No, aquí dice, esas multitudes se quedaron. ¿Pero dónde estaban? ¿Otra vez? En el desierto. ¿Era fácil seguir a Jesús? No, están en el desierto y no han comido 3 días. Híjole, cuando ayunas, ¿sí o no? Las primeras 6 horas, 9 horas, así hasta tiemblas, ¿no? Y así, y todo te huele a comida, y ves a la gente y casualmente todo se te antoja, ¿sí o no? Bueno, 3 días. Verso 33, ¿qué dice? Les dice, tengo compasión, han estado conmigo 3 días, no quiero despedirlos con hambre para que no se desmayen en el camino. Otra traducción dice, no desfallezcan. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Ya están sanos, ya pueden seguir adelante, pero no tienen la fuerza, no han comido, hay un desierto, quién sabe si aguanten, no quiero que desfallezcan. Van para su casa, pero en el camino hay un desierto. Y entonces les dice en el verso 33, los discípulos, ¿qué dicen? ¿De dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para esta multitud? ¿Qué es lo que reconocieron los discípulos? No hay recursos, no tenemos recursos.
O sea, me das una responsabilidad, parafraseando, me das una responsabilidad que no puedo suplir, Señor. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que debían ellos entender? Tus recursos, los recursos de los discípulos no eran suficientes, y eso es real, y está bien reconocerlo, pero hay poder en Jesús, y eso es lo importante, reconocer, yo no tengo la fuerza, pero en Jesús están los recursos, está el poder. 34, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, le contestan. El Señor Jesús podía, en un acto creador como Dios, hacer que las piedras se convirtieran en pan, que lloviera pan del cielo, pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? La lección para los discípulos y para los nuevos discípulos, las ovejas, debían entregar los recursos que hubiera. 7 panes, algunos peces, no alcanza, pero entrega tus recursos a Jesús, porque Él tiene el poder para multiplicarlos, alimentarte, sustentarte, para que aun cuando hay un desierto por delante, tú vas a poder cruzarlo, no te vas a morir, no te vas a desmayar. Entonces en el 35 les dice a la gente que se sentara en el suelo. ¿A qué te suena eso? Humildad, dependencia, fe, paciencia, y lo que pueda venir de parte de Dios a tu mente. Verso 36, ¿qué hizo el Señor Jesús? Tomó los 7 panes y los pescados y dio gracias. Cuando das gracias de las cosas que Dios te ha dado, la Biblia enseña que se multiplican. Los recursos en sí no van a ser suficientes, pero cuando tú agradeces a Dios, en ese momento se multiplican, y Jesús le regresa los mismos recursos a los discípulos, pero ahora multiplicados, y entonces la multitud fue alimentada por medio de los discípulos. Verso 37, ¿qué dice? Todos fueron saciados. ¿Qué significa esto? Piensa, desde la perspectiva en la que ellos están. No está la cruz, todavía Jesús no va a la cruz. Físicamente el Señor está ahí, pero no podía estar en todas partes, porque se había sometido a un cuerpo físico. Ahora entonces, años más tarde, el día de hoy la gente dice, pero es que ahí estaba Jesús, podía irlo a buscar. Sí, pero estaba hasta Jerusalén. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Jerusalén. Yo no tengo los recursos para ir, y aunque fuera, bueno, ya no es propiamente, físicamente el Señor no está. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y hoy? La cruz. Quiero que piensen en algo. Físicamente el Señor Jesús estaba. Toca a la persona que está a tu lado si quieres. Aquí está, o toca tu silla, aquí está. Pero después de la cruz, Jesús sigue estando. No lo ves, es invisible. Pero una cosa es que sea invisible como el aire no lo ves, pero está o no. Tan está que podemos seguir viviendo. El amor no lo ves, pero está o no. Sí. La vida la ves, tu vida la ves. No, tu alma la ves. No, pero está o no está. Pues aquí estamos. Bueno, ¿a Jesús lo ves? No, pero Jesús está. Sí, y Jesús está sentado junto a ti. Así es como las personas debían entender después de la cruz la presencia de Jesús. Es real. Entonces, ¿quiénes fueron saciados? Todos. ¿Todos quiénes? Los que buscaron a Jesús para estar con Él, los que se quedaron con Él.
Ese es el principio de esta lección. Fíjate, 7 igual a 4,000, 7 peces, 7 panes más algunos peces igual a 4,000, y como resultado otra vez 7. El número 7 en la Biblia representa la plenitud, la perfección, la totalidad de Dios. Y el número 4 en la Biblia representa la creación. Pero cuando se le agregan los ceros, habla de un número indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabamos de ver literalmente significa que en Jesús toda la creación es sustentada. Todas las necesidades son sustentadas. Ahora, el pan en la Biblia, ¿qué representa? La vida, pero acuérdense, representa a Jesús. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y después les alimenta a 5,000 con pan, y alimenta a 4,000 con pan. Y siempre la Biblia está hablando de pan. En la Biblia encontramos y vemos en el desierto, antes, cuando estaba Moisés y el pueblo de Israel, en el desierto, el pan representaba la presencia de Dios con su pueblo para darle vida, para sustentar su vida. Entonces, lo que dice la Escritura, lo que podemos aprender en la Escritura, es que es en la presencia del Señor Jesús, cuando buscamos a Jesús para estar con Él, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos estar en su presencia, seremos como aquellos 4,000 más las mujeres y los niños, seremos ¿qué? Sustentados. No, aunque tengamos un desierto por delante, aunque para llegar a casa tengamos que atravesar un desierto en el camino, ¿qué va a pasar? No nos vamos a desmayar, no vamos a desfallecer. ¿Se dan cuenta qué tiene que ver con nosotros? Y para que pueda ser más claro, más accesible, más entendible, el final de la historia, ¿cuál fue? Las personas fueron salvas, restauradas o sanadas, y además fueron provistas para regresar con bien a casa, para ser sustentadas a pesar de tener que atravesar un desierto. ¿Qué esperaría Jesús de esas multitudes? De los discípulos, ¿qué crees que esperaría? Es que creo que no oigo bien. Que los siguieran. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? Ellos tendrían que ser ahora los encargados de esparcir esa historia. Así de fácil. Poder platicarle a sus vecinos, a su familia. ¿Qué crees? Que fui a buscar a Jesús. Estuve con Jesús 3 días. Me sanó, me salvó, me cambió la vida. Y antes de que yo me fuera, o antes de que Él se fuera, que nos despidiera para regresar a casa, en medio del desierto nos dio de comer. Y el pan que nos dio de comer y los peces nos dieron la fuerza para atravesar el desierto y regresar con bien a casa. ¿Qué pensarían las personas al oír ese testimonio? Seguramente todos dirían: yo quisiera entonces encontrarme con Jesús. ¿Qué enseña este pasaje de Jesús? Jesús estaba allí. Él esperaría o esperaba a los que lo buscaran. Los que lo buscaron, los sanó, los salvó, los restauró y los sustentó.
¿Qué enseña este pasaje sobre la iglesia? No existe la iglesia todavía. Es antes de la cruz, es antes de Pentecostés. Pero ¿qué enseña este pasaje de la iglesia? En la iglesia hay personas nuevas, hay ovejas, pero también hay discípulos que ya tienen algún tiempo, o ya hay personas que ya comienzan a tener un ministerio, o que ya son llamados por el Señor. ¿Qué enseña esto? El lugar donde Jesús hoy alimenta y sustenta a sus discípulos y a sus ovejas, ¿dónde es? En la iglesia. Si tú conoces un cristiano, como muchas personas, que ya no va a la iglesia, o que va a veces, ¿no? Mira, hoy creo que en mi agenda tan ocupada no tengo nada. Hoy sí voy a ir a la iglesia. ¿Qué tenemos que decirle? ¿Qué tenemos que insistirle? El diseño de la Biblia, el diseño de Cristo para el reino es que a través de la iglesia las personas sean cuidadas, sean sanadas, sean alimentadas para poder caminar esta vida, este camino. Caminamos con rumbo a nuestra casa celestial, y es en la iglesia. No es donde quieras, no es el internet. El internet sirve, es una herramienta, pero no es la casa, no es el lugar que Dios diseñó. La iglesia es el lugar donde el Señor sustenta nuestras vidas. ¿Qué enseña este pasaje acerca del mundo? ¿Cómo está el mundo? Está hambriento, está enfermo, está en oscuridad. Es un mundo que camina sin rumbo, un mundo egoísta, un mundo violento. El mundo está desfalleciendo. El mundo, ¿de quién necesita? De un Salvador. Necesita de Jesús. Necesita de este capítulo 15 del Evangelio de Mateo. ¿Qué enseña este pasaje sobre tus motivos? ¿Qué enseña sobre tus deseos? ¿Qué tanto deseas? ¿Qué tanto estás motivado para buscar de Jesús? No deben de dudar. No duden de Jesús. Hace 8 días se los dije, ¿se acuerdan? No dudes. Ven a Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue el centro de la predicación de hace 8 días? ¿Quién se acuerda? Le invito un café. No se peleen, no se amontonen. Y trajeron a los enfermos y los pusieron a sus pies y Él los sanó. Ese fue el centro. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús, qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de este pasaje? Que los que estuvieron a los pies de Jesús, que fueron sanados, hoy necesitaban ser alimentados, porque había una vida, había un camino que seguir. Y se requieren fuerzas para seguir adelante, para poder llegar con bien a casa y esparcir estas historias a los que necesitan del Señor Jesús. ¿Habrá algún buen ejemplo? ¿Habrá algo que tú digas, creo que yo debería imitar esto? Yo creo que por lo menos, dice la hermana, muchos. Yo digo, por lo menos, la multitud que fue a buscar a Jesús a un desierto. En medio del desierto, ahí está, voy a buscar a Jesús. Y fueron sanados. Pero además, 3 días después, estaban con Jesús. Seguían con el Señor, a pesar de que no habían comido. No dijeron, oye, ya tengo hambre, ahora dame de comer. No, a veces como cristianos queremos exigirle a Dios, bueno, ya está bien, sí me salvaste, pero ¿ahora qué? Dame más. No, personas humildes, necesitadas, buscando en Jesús lo que ellos no podían tener con sus propios recursos, ni siquiera para alimentarse. Y el Señor
los ayudó. ¿Habrá algún mandamiento que puedas tú extraer de esta porción? ¿Qué hicieron los discípulos? Sirvieron a Jesús con sus pocos recursos. No tenían muchos, no eran extraordinarios, pocos recursos, pero los pusieron, se los entregaron al Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor Jesús los multiplicó, se los devolvió, y entonces ellos fueron el instrumento para saciar a una multitud que por sí mismos no hubieran logrado sustentar o alimentar. Sirve a Jesús con tus recursos. ¿Habrá alguna cosa que confesarle, de qué arrepentirte ante el Señor? ¿Falta de fe? ¿Buscar solamente las cosas que te hacen sentir bien? ¿El poco tiempo que permaneces buscando la presencia del Señor? ¿O ser de plano ser una persona ignorante de la presencia de Jesús? Que dice, pues es que no. La verdad es que sentir la presencia de Jesús no es fácil. No es así como, sí, yo vivo. No. Conectar con la presencia de Jesús no es fácil. Es algo sobrenatural. Es algo que es la gracia de Dios la que tiene que obrar en nosotros. Pero la realidad es que sí se puede. Sí se puede, hermanos. Y así como hace 8 días les dije, sí funciona. Y después de 2 horas tenía yo que enfrentar una prueba junto con mi familia. A ver, ¿no? Ahora te toca experimentar lo que hablaste. Y les puedo decir que sí se puede, y que sí funcionó, y que sigue funcionando, porque es la palabra de Dios, y porque es Dios. Ahora, ¿cuál sería la promesa? La promesa que el Señor nos da. El sustento, pero ¿cómo fue el sustento? ¿Cuál es el sustento, ese alimento, el sustento para poder caminar y llegar con bien a casa atravesando el desierto? ¿Cuál es el sustento? La presencia de Cristo. Y entonces quiero terminar con esta historia. Salí de aquí, pasaron los accidentes, huesos quebrados, y yo decía, ¿y qué pasó? ¿Será que tengo que usar este pasaje que me diste, Señor, para orar y para pelear esta batalla? Y comencé a repetir algunos pasajes y darle algunos pasajes al Señor de cosas que Él nos ha prometido. Pero el pasaje que usé fue el de hace 8 días. Le dije, Señor, pongo a tus pies a mi mamá, porque solamente tú puedes sanar a los lisiados. ¿Se acuerdan la palabra lisiados, no? Una palabra muy significativa hace 8 días para mí y toda esta semana. Miren, llegué, orábamos en el hospital, pero yo decía, no entiendo. Y bueno, el primer día veía a mi mamá y le decía, ¿cómo estás? Y me decía, pues aquí estamos. Los hospitales están de verdad. No es como dicen que es como Europa. No. Los médicos tienen que salir y comprar ellos el paracetamol, la medicina. Ellos tienen que traer sus aparatos para tomar los signos vitales de las personas. Y ves a 80 personas, 60 personas desnudos con una bata. ¿Y sabes qué te dicen? ¿Qué informes te dan? Nada. Y pasa un día y nada. Y el siguiente día preguntamos y te dicen, mira, de 5 a 10 días aquí. Después de aquí al piso, y en el piso de 7 a 14. Después te decimos que compres clavos, placas. Y nosotros seguíamos orando, porque decían, hay que operar. Y él decía, Señor,
Tú dijiste a tus pies y tú sanas, que no sea necesaria la operación. Tú sabes lo que haces. Pudimos, nos hicieron un favor, fuimos con una doctora y entonces lo primero que dijo la doctora es: no es necesaria la operación. Todos decían que sí, pero dice no, mira, hay que hacerle así, eso. Uno piensa, no, pues vamos a tener que deshacernos de todo, ¿no? Esa tarde llegué y cuando entro, lo primero que veo a mi mamá, le hacía así, como buscando, pero una imagen como cuando un niño está esperando, ¿no?, hasta que lleguen por él. Pues obviamente no, es difícil, no te puedes bañar, ¿no? Ella no sabía que ya tenía esa noticia. Entonces me acerqué, estaba así: ¿cómo te sientes? Y, no, su cara. Le dije: tengo una noticia. ¿Qué te han dicho aquí? Nada. Yo tengo una noticia. No te tienes que operar. Y si quieres, pedimos que te den de alta. Le cambió la cara, ¿no? Le cambió la cara. Y le digo: ¿quieres? Porque además el doctor le dijo: oiga, me enseña las tomografías, me enseña las... No, aquí no se hace eso. Trae un abogado. Dice uno: ¿pero cómo? ¿Saben lo más maravilloso? Recapacitando y viendo toda así en retrospectiva y meditando todo lo que pasó. Cuando yo me metí, cuando estuvimos orando, el Señor estuvo allí. Yo le dije al Señor: aquí está a tus pies. Señor, tú sánala. Haz que cambie todo. Tú eres el único que nos puede ayudar. Cuando voy con la doctora, el Señor estaba allí. Y fue el Señor el que movió todas las cosas para que dijeran: no es necesario. No hay que hacer eso. Al contrario, eso puede ser hasta un poquito más delicado y peligroso. Y cuando llegas al hospital y, oiga, mejor me la voy a llevar, y te das cuenta que siempre el Señor estuvo allí. A veces no lo vemos, pero Jesús estuvo. Y el día de hoy puedo decirles: está en el proceso de sanidad, pero ya no está en ese lugar. Y les digo algo: oremos por las personas que están en los hospitales, porque muchos de ellos, o la mayoría, no tienen al Señor, y aunque les hablas, no ven, no pueden. Oremos por las personas de los hospitales, oremos por el país, porque a final de cuentas, mi mamá tiene muchos años en Cristo, creo que yo tengo ya bastantes años en Cristo, yo no sé cuántos años tengas en Cristo, pero después de tu primer encuentro con Jesús, de cosas maravillosas, tú tienes que saber que hay un después, que necesitas, ¿qué?, ser alimentado, porque vas a atravesar un desierto para llegar a tu casa. Este mundo es ese desierto, y necesitas alimentarte con la presencia de Jesús para que llegues con bien, sin desmayar en medio del desierto, puedas llegar en victoria a tu casa celestial y encontrarte con el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esta historia?